Un saludo para toda la iglesia en esta noche, noche de lunes, inicio de semana. Todos estamos ahí conectados en esta noche, en este tiempo de impacto. Reciban un saludo de nuestra iglesia RIB Reino y Visión en Bogotá, Colombia, en esta noche. Y le doy la bienvenida a las personas que se han conectado ya. A Jay, amigo, bienvenido. Valentina González, bienvenida aquí en casa. Víctor Manuel también, bienvenido. Omaira, Julián, Daniela Ponte y bueno, cada una de las personas que se van a unir en esta noche. Hola, Julito. Y, y bueno, damos gracias a Dios también por una nueva semana que nos permite iniciar con este tiempo de impacto, después de un tiempo ayer bien alegre, reconfortante podernos volver a reunir nuevamente ayer para las personas que de pronto no nos pudieron acompañar y que estuvieron ahí unidos en la transmisión. Fue nuestro primer servicio presencial después de todo este tiempo de pandemia, ya con todas las autorizaciones que nos ha dado pues, el gobierno en parte para podernos reunir con esas medidas de bioseguridad. Entonces fue un momento bien chévere, bien de bendición. Y bueno, en esta noche eh, les seguimos dando la bienvenida. Qué chévere que puedan escribir ahí el saludo. Qué importante que puedan también compartir con sus contactos estas transmisiones. Eso es lo que nos permite realmente que podamos alcanzar a muchas personas. Gonzalito, bienvenido. Marcela, se une Lucy Sandoval, se une también nuestra pastora Blanca Lilia en esta noche. Mile, bienvenida. Nuestro pastor Gilberto también se une. Rosy, Diana Ponte. Bueno, tenemos ya un grupo importante en esta noche de personas que hemos decidido separar este tiempo para poder recibir el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Yo lo creo así. Y bueno, ahí lo están ustedes viendo en pantalla también en nuestro logo de este mes. Hemos incluido el tema del mes de noviembre. Y es una pregunta bien que nos ha llevado a pensar, creo que a muchos, durante este mes de noviembre, cuáles son esos o cuál es ese Jonás que llevamos en nuestra barca, ¿cierto? Y hemos recibido de parte de Dios el domingo, bueno, el día de ayer, fue un mensaje bien bonito de parte de Dios, trayéndonos esa palabra de reflexión, de exhortación también, porque nos llevaba a meditar mucho. Si usted no tuvo oportunidad de pronto de ver la transmisión, aquí en nuestro perfil de Facebook la puede igualmente retomar. Y bueno, para los que al momento de iniciar de unirse en esta transmisión, prestaron ahí quizás les aparecía en su teléfono que estábamos iniciando esta transmisión, podían encontrar también allí el mensaje de la reflexión que vamos a compartir en esta noche. Y el mensaje en esta noche de esta reflexión le he titulado En busca de marineros. Y de pronto cuando usted y yo pues vemos este título, claramente ya hemos pasado 9 días del mes de noviembre y en los diferentes mensajes hemos podido recapitular un poco acerca de la historia de Jonás, ¿cierto? Pero en esta noche de pronto hemos tomado el personaje principal, que claramente es Jonás, dentro de la historia, pero en esta noche me quiero centrar en algunos personajes secundarios en la historia, pero de gran importancia y que quiero que podamos reflexionar un poco frente al papel que ellos desarrollaron en esa historia. Y quiero que lo hagamos a través de la palabra. Y seguimos dando la bienvenida a Valentina Ruiz, Wilson Vaca. Bueno, ya ustedes ahí van a tener la oportunidad de poder saludar a las personas que se van uniendo. Buenas noches, amigo Wilson. Miguel Ángel también se une en esta noche, Nelly. Bueno, en fin, cada uno va a poder ahí estar pendiente de las personas que se conectan y poderles dar ese saludo de bienvenida a este tiempo de impacto de RIB. Y lo comentaba que nos hemos centrado en este tema de qué Jonás llevas en tu barca. Y vamos allí a la palabra en el libro de Jonás, en los 4 capítulos que realmente tiene este libro. Y hemos de pronto reflexionado bastante acerca del personaje principal, pero en esta noche quiero que compartamos un poco acerca de esos personajes secundarios. Y me quiero centrar en esta noche en el capítulo número 1 de Jonás. Yo le invito para que usted vaya allí a la Biblia, si yo sé que usted la tiene física, digital,
Y yo voy a estar leyendo algunos versículos. Y dice la palabra que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y aquí quiero hacer un alto. Estoy leyendo en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Amigo Rodrigo, también bienvenido en esta noche. Y quiero centrarme en algo, y es que de pronto para ampliar un poco la historia, claramente nos hemos centrado en Jonás, en quizás no recibir la instrucción o acatar la instrucción que le había dado el Señor de ir allá a Nínive a llevar la palabra y obedecer, ¿cierto? Nos hemos centrado mucho en ello, pero me sorprende mucho ver algunas de las razones por las cuales Jonás no acudió allí a Nínive a dar ese mensaje. Y lo primero, de pronto me hacía una pregunta dentro de la reflexión y podía ver, digamos que la situación que vivía allí el imperio asirio, que realmente era la parte donde se había enviado a Jonás allí a llevar ese mensaje, de donde hacía parte Nínive, y realmente digamos que esa región estaba llena, o digamos que había un gran número de asesinos convictos dentro de ella. Y me ponía en el papel de Jonás, y quizás, no sé si para usted y para mí sea muy fácil que de pronto el Señor nos diga hoy, nuestro Señor Jesús nos diga, pon ahí tu nombre. Hoy es tu llamado y tienes que ir voy a ponerlo de pronto en un contexto más actual, vas a tener que ir a Siria, o vas a tener que dirigirte a Irak a predicar, ¿cierto? Y de pronto tú y yo con muchos planes como familia, con muchos planes como iglesia, con muchos planes en todos los ámbitos que puedas poner allí, ¿cierto? Entonces, pienso que en ese contexto no era fácil la situación que también vivía Jonás, pero me devolvía un poco para ver, bueno, quién había sido Jonás, porque realmente la palabra solamente lo menciona pocas veces, pues en el libro de Jonás, y aparte lo menciona en el Antiguo Testamento también en los Reyes y en Samuel, donde vengo de ver una historia de Jonás donde él fue un profeta que dio allí una palabra importante en el reinado de un personaje también importante, Jeroboam, y el Señor daba allí a través de Jonás una palabra clave, ¿sí? La libertad de ese pueblo. Entonces, los estoy haciendo un recuento de quién fue Jonás, ¿sí? ¿Qué vivió? Porque pues claramente si les pregunto en este momento en el chat, ustedes me van a decir si Jonás fue el que se lo tragó allí el pez grande y duró un tiempo allí y fue luego allí dejado en ese espacio, llevó el mensaje, ¿cierto? Es lo que hemos conocido por muchos años. Pero más allá de eso, primero encontramos a un Jonás que fue un profeta menor, y llevó allí una profecía, valga la redundancia, dada por el Señor, que es esa palabra que en esta noche también quiero que reflexionemos un poco, porque tú y yo estoy seguro que en alguna oportunidad de nuestras vidas hemos sido quizás desobedientes, hemos sido tercos, hemos sido obstinados a hacer muchas veces lo que hemos querido, ¿cierto? En muchos ámbitos, no solamente en el ámbito quizás espiritual, sino en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Pero veo a lo largo de la vida de Jonás quizás esa parte como ese sube y baja, o ese declive en lo que él venía, porque venía de ser un profeta, dar una profecía específica allí a este rey, y después se encuentra con esta situación donde el Señor le dice, ve y lleva allí la palabra a Nínive, que era una ciudad realmente azotada por el pecado en ese momento. Entonces pensaba por un momento y podía reflexionar a través de la palabra en este capítulo número 1, que es donde me quiero centrar en la noche de hoy. Y este capítulo 1, allí Jonás recibe primero esta instrucción: ve y lleva la palabra a Nínive. Y me ponía en el contexto, listo, una ciudad azotada por esos asesinos convictos, o el ejemplo quizás que lo podríamos traer hoy. Y la tarea finalmente que Dios le daba, o el llamado que le daba, era: vaya y lleve el mensaje. De pronto en esta noche, en medio de muchas situaciones, tú y yo estamos también en ese momento donde hemos recibido una instrucción de parte de Dios en muchas decisiones que debemos tomar en nuestra vida, ¿cierto? Una decisión a decirle no al pecado. Y eso me quiero que en esta noche sea una palabra clave para ti y para mí. Una decisión radical
a decir no al pecado que quizás llevamos por mucho tiempo. Yo no te voy a decir que, como lo enseña la palabra, no hay quizás ni uno aún, ¿cierto? Ni aún uno que pueda decir soy libre o no tengo ningún pecado. Pero esos pecados, como lo vivió también Jonás, quizás ese pecado, en este caso, desde estos dos primeros versículos que leemos, fue el primer pecado quizás que él fue la duda. El segundo pecado que él tenía o la segunda debilidad fue la desobediencia. La tercera que puede encontrar finalmente fue que era bastante obstinado. Porque yo estoy seguro que cuando tú y yo recibimos una palabra de parte de Dios, tratamos al máximo de obedecerla, ¿cierto? Pero también nos sucede que muchas veces esa parte humana nos juega una situación difícil y nos salimos de ese rumbo, ¿cierto? Como le pasó aquí al amigo Jonás. Y leía en el capítulo 1, versículo 2, estaba leyendo, y dice que, bueno, finalmente él descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, un lugar totalmente diferente. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y pensaba aquí hacia un alto porque pensaba por un momento, quizás también en su ingenuidad, Jonás pensaba que al tomar ese rumbo iba a escapar de él. Y nos sucede a todos, ¿cierto? Como personas que profesamos y declaramos creer en Dios, creer en Jesús, creer en que Él resucitó, creer en que Él está en medio de nosotros. Nos pasa en muchas ocasiones que realmente tratamos de huir pensando que Él no tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Déjame decirte algo en esta noche, amigo, persona y familia de Rey B que estás conectada en esta noche. Nada se le escapa a Él. Esa es la noticia que te tengo en esta noche. Yo sé que es una noticia que de pronto ya has escuchado mucho, pero es una noticia que toma mucho valor en este momento cuando estamos tomando esta palabra o esta reflexión de parte de ¿qué Jonás llevas en tu barca? Y de pronto la pregunta me llevaba, sí, de pronto podemos llevar muchas cosas negativas en nuestra barca de ese Jonás, pero me voy a centrar en esta noche en un aspecto supremamente importante que llevamos en nuestra barca. Y es la posición que tomaron los marineros. Para ponerte un poco en contexto, después ya de aquí del versículo 2 que hemos leído, en el versículo 3 dice, el Señor mandó, cuando ya Jonás se subió allí en esa barca, dice que ahora bien, en el capítulo 1, versículo 4, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, ojo aquí, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. ¿Y por qué decían esta noche que el título de este mensaje es En busca de marineros? Porque quizás tú y yo estamos en una posición donde podemos decir, sí, quizás llevamos mucho tiempo conociendo de este mensaje, profesamos el creer en ese Dios real, en ese Dios vivo, pero hay quizás en situaciones como en esta que me sorprende mucho que los marineros adoptaron una posición mucho mejor que la de Jonás, ¿cierto? Adoptaron una posición de que primero, independiente de su creencia, independiente de la religión que llevaban en ese momento, ellos lo que hicieron fue orar a sus dioses, narra la palabra, y se despojaron de esas cargas pesadas de la barca. Esas cargas en esta noche pueden ser todo eso que tú y yo llevamos por mucho tiempo allí en la barca guardado. Resentimiento, tristeza, duda, quizás ese rencor allí con esa persona que de pronto no me encaja, ¿sí? Bueno, una serie de situaciones que tú y yo podemos vivir. Pero lo más importante es que pueda que tú y yo estemos conectados en esta noche, pero lo más importante es que podamos atesorar y entender que debemos traspasar esa barrera de creer que somos Jonás y de que llevamos ese legado a entender realmente que estamos en búsqueda de esos marineros, amigo e iglesia, en esta noche. ¿Por qué? Porque esos marineros son esas personas que aún nos sorprenden más en ocasiones sin quizás profesar una religión, con su estilo de vida, con su comportamiento, con su forma de actuar, nos sorprenden aún más. Y eso fue lo que sucedía aquí en la historia que estamos viendo en esta noche. ¿Sí? Veíamos cómo allí en el capítulo 1, versículo 4, dice que finalmente ahora viene el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad. Y finalmente esa tempestad tiene varias expresiones o varias quizás tipifica varias cosas digamos que en la palabra que el Señor nos quiere dar. Y lo primero que tipifica esa tormenta es que
Finalmente pueden ser esas situaciones difíciles que llegan a la familia, esas situaciones que llegan difíciles a la iglesia, a la vida personal, a la vida económica. Pero finalmente toda esa tempestad, ¿cuál es la posición que tú y yo tomamos como o los marineros o como Jonás? Jonás, ¿qué estaba haciendo? Yo sé que tú y yo hemos leído esa historia en repetidas ocasiones. ¿Qué estaba haciendo nuestro amigo Jonás? Estaba durmiendo, ¿cierto? Allá bien acostadito, abajo, allá en la parte inferior del barco, estaba juicioso, allá descansando. Y cuando allí los marineros vienen esta tempestad y comienzan a despojarse de todas esas cargas, lo primero que ellos hacen es que toman una posición de cero religiosidad, amigos y iglesia en esta noche. ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque tú y yo quizás podemos tomar una posición de no, yo solamente he venido aquí a tomar quizás este barco y a llegar a otro punto y quizás de manera con desprecio ver a los marineros cuando los marineros nos dan una gran lección en esta noche a cada uno de nosotros que estamos aquí recibiendo esta reflexión. Y es que finalmente en medio de cualquier situación, ellos lo primero que hicieron fue orar, ¿cierto? Orar. Orar, recordemos que es para las personas que de pronto se conectan por primera, segunda vez o quizás es su primer clic en esta transmisión. Orar es un lenguaje, es una expresión, es una comunicación, es hablar con Dios, es decirle, así como estamos en esta noche hablando aquí a través de estas redes sociales, es que tú y yo podamos entrar y decirle todo lo que hay en nuestro corazón, aun cuando Él ya lo conoce, Él desea que nosotros lo podamos expresar. ¿Y qué hicieron ellos allí de primera mano? Lo que hicieron fue orar. Y me sorprendía también porque la lección que entiendo yo le daban allí a nuestro amigo Jonás era grande, porque finalmente lo que hizo primero él, y voy a seguir con el versículo 5, dice, los marineros realmente estaban bastante preocupados y dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaba la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Quizás tú y yo de pronto hoy como conocedores, aquí en esta transmisión hay personas que llevamos un tiempo importante ya dentro de nuestra casa de R&B, puede que llevemos mucho tiempo y estemos como Jonás durmiendo, ¿cierto? Mientras los marineros nos dan lecciones de de ir en búsqueda de esas personas y de cada uno de quienes necesitan escuchar este mensaje. Pero finalmente me sorprende la actitud que tuvieron ellos. Lo primero fue orar, lo segundo es que dice el versículo 6, así que el capitán bajó a buscarlo. Ojo, él no mandó a ninguno quizás de sus auxiliares, sino se dirigió el capitán. Y esto me da, digamos que una pauta importante dentro de la historia, y es que cuando recibimos ese tipo de enseñanzas, Dios las hace ver, puede hacerlas ver desde el capitán, desde una persona quizás de alto estatus en nuestra sociedad, o como la puede hacer ver en cualquiera de las personas que nos rodean. ¿Sí? Pero acá me sorprende que el capitán, el líder de esa barca, fue quien fue a buscar allí a Jonás y decirle, bueno, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Jonás. Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Finalmente leía un poco del contexto y lo dice aquí la palabra. Ellos ya sabían la situación de Jonás. Jonás iba huyendo de la presencia de Dios o del llamado de Dios. Y por eso el capitán se dirige a él porque ya conocía esa situación. ¿Cuántas veces muchos de esos marineros o de esas personas que han necesitado ese mensaje nos han buscado y de pronto nos han encontrado quizás durmiendo? O de pronto no con la palabra de parte de Dios, sino con una palabra de actitud positiva, que no es mala. Un consejo direccionado por Dios tiene, digamos que varios complementos. Pero ¿cuántas personas de esos marineros nos han encontrado quizás durmiendo? Esos marineros pueden ser tus amigos, pueden ser tu familia, pueden ser tu esposa, tus hijos. ¿Cuántos quizás nos han buscado en ese momento, clamando, creyendo en lo que hemos declarado y nos han hallado quizás durmiendo o sin una palabra de parte de Dios? ¿Cierto? Es algo para que reflexionemos en esta noche, porque finalmente es la palabra la que debe traer ese cambio en nosotros, amigo, iglesia y todos los que están conectados en esta transmisión. ¿Por qué? Porque finalmente es esta palabra la que nos lleva a pensar lo que decían allí los marineros, levántate y ora a tu Dios. ¿Cuántas veces de pronto no te han dicho a ti, oye, tú que estás un poquito ahí más cerquita de Dios, ayúdeme a orar por esta situación, ore por mi familiar que está enfermo, ore por esta situación que usted Dios lo escucha más, ¿cierto? Que nos ha pasado en diferentes ocasiones. Entonces, esa honra que también nos ha dado Dios, porque no es fácil de pronto recibir ese tipo de confianza al momento de orar por una persona,
El Señor nos trae aquí y nos lleva a pensar en esta noche cuántas veces hemos recibido esa palabra de levántate y ora a tu Dios y quizás hemos estado dormidos y la tempestad ha seguido y la tormenta ha seguido más fuerte, ¿cierto? Finalmente dice en el versículo 7, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Y leía un poco a qué hacía referencia el tema de la suerte. La suerte aquí hace referencia a que cada uno de ellos hizo como se examinó en ese momento y no encontraban situación alguna para llevar allí a la furia de parte de ese Dios. Y el único que encontraron, digamos que con una situación específica, fue a nuestro amigo Jonás. Dice el versículo 8, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y esto sucede, amigos e iglesia, cuando vivimos este tipo de situaciones. Cuando estamos dormidos allí a la espera de ir a rescatar a esos marineros que nos están dando esta lección en esta noche, vienen este sinnúmero de preguntas. ¿Pero tú quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Por qué ha venido esta tormenta? Y ahí es cuando tú y yo debemos estar preparados para dar una palabra de parte de Dios para esos marineros que están buscando ser allí rescatados de esa tormenta que puedan estar pasando, ¿cierto? Y finalmente dice, se presenta nuestro amigo Jonás y dice, soy hebreo, contestó Jonás, estoy leyendo Jonás capítulo 1, versículo 9, y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Al leerlo de primer plano, logro ver que aquí nuestro amigo Jonás está en una actitud bastante religiosa, ¿cierto? Él de pronto podríamos decir, hoy soy Edwin Ruiz, soy cristiano, temo al Señor, y bueno, ponga ahí su nombre, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Pero realmente veo que eso no era lo que le interesaba a los marineros. Sí, ellos querían saber quién era claramente Jonás, pero lo que más estaban esperando de primera mano era que él orara y cesara esa tormenta, esa tempestad. Pero la posición de nuestro amigo Jonás fue muy fácil. Les dijo, como dice en el versículo 10, los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que él huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Y dice el versículo 11, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y bueno, de ahí en adelante ya lo que narra la palabra es lo que ya muchos conocemos, y es que pues básicamente Jonás tomó la posición quizás más facilista en ese momento, lo veo de esa manera a través de la palabra, porque él dijo, pues he traído yo esto, échenme al mar y con eso van a solucionar el tema de la tempestad. Y me ponía a pensar un poco en la situación que vivía allí Jonás y sí, de pronto estaba pasando por un momento difícil, era una situación de pronto bastante el confrontante, el tema de la tempestad, la tormenta, el haber abordado esa barca, en fin. Pero pienso, iglesia y amigos, que el consejo y el mensaje en esta noche es que muchas veces tomamos decisiones en medio de esa tormenta y las decisiones realmente a la ligera no nos llevan a un final de acuerdo a lo que Dios espera, ¿cierto? Qué bueno hubiese sido de pronto, o me ponía en la posición de Jonás y que su actitud hubiese sido diferente, no quizás de pronto un poco prepotente, lo veo así, un poco arrogante, como en ocasiones lo podemos ser, sino que su posición hubiese sido diferente y él hubiese aceptado el error de haber desobedecido a dónde debía ir. Amigo Luis Jiménez, bienvenido. Y en ese momento cuando él decidió decir, no, hagan suerte de mi cuerpo, de mí, hagan, en pocas palabras, hagan lo que quieran, lánceme al mar y con eso van a solucionar la situación. Creo que muchas situaciones nos vemos reflejados. Y leía un poco de la historia del libro de Jonás y realmente es un espejo en muchas situaciones donde nosotros nos vemos quizás inmersos en situaciones quizás de desobediencia, inmersos en situaciones de altivez, inmersos en situaciones de mentira, inmersos en situaciones donde aún teniendo la bendición, como lo narra aquí el capítulo 4, no la vemos, ¿cierto? Narra allí el capítulo 4 más adelante, hasta el Señor fue como muy paciente, nuestro Señor Jesús fue muy paciente y le dio allí esa planta para que lo cubriera y aún así él estaba enojado, él estaba molesto, ¿sí? Y finalmente le reclamaba y el Señor también nos da un mensaje en esta noche de que muchas de estas situaciones nos pueden estar apartando realmente del propósito que cada uno de los que estamos conectados en esta noche y de los que verán esta transmisión posterior hemos quizás adoptado en algún momento de nuestra vida.
Y dentro de los puntos que me llama la atención es que finalmente hay hay algo que debemos aprender en esta noche de esta historia de Jonás. Y finalmente lo primero es que debemos aprender que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer, ¿cierto? A veces es difícil, porque Dios a veces nos manda, mira, quiero que dejes esta situación que no está bien, ¿cierto? O quiero que hagas esto para que podamos avanzar, para que todo sea mejor. Finalmente Él conoce nuestra mente y nuestro corazón, ¿cierto? Y sabe si obedecemos con disposición, porque una cosa es que a veces obedecemos, pero como a regañadientes, decimos en nuestro lenguaje, ¿cierto? Pero Dios que conoce y ve todo, no podemos finalmente escapar de Él, lo hablábamos hace un momento, como Jonás no pudo hacerlo. Eso es lo primero que debemos aprender de esta historia de Jonás. Lo segundo que debemos aprender es que nuestra desobediencia finalmente nos puede causar sufrimientos no solamente a nosotros, sino también a otros. Miren lo que pasaba acá. La desobediencia de él le causó ese sufrimiento a los marineros, finalmente al pueblo donde tenía que ir a llevar el mensaje, porque pues el pueblo estaba aterrado de la palabra que Dios había enviado, y aún así se arrepintieron. O sea, hubo arrepentimiento de parte de ellos de saber que había una ciudad llena de pecado y con un mensaje el cambio que se podía dar. Nuestra desobediencia finalmente puede causar ese sufrimiento no solamente a nosotros, sino también a otros. Finalmente todos los tripulantes de ese barco sufrieron de esa desesperación y angustia, ¿cierto? Las vidas de ellos estuvieron en peligro debido a ¿qué? Al pecado de nuestro amigo Jonás. Y muchas veces ponemos en riesgo a quienes nos rodean debido también a esos pecados que nosotros llevamos, ¿cierto? Allá en lo más íntimo, tú y yo sabemos que hay que no es agradable, que no es agradable delante de Dios, ¿cierto? No es agradable quizás lo que estás o estamos mirando, no es agradable lo que está o estamos diciendo. Todo eso en esta noche el Señor nos lo trae para que finalmente vayamos en búsqueda de esos marineros y podamos rescatar a quienes nos dan una lección en esta noche. No creas que de pronto porque tú has escuchado el mensaje, tú y yo hemos escuchado el mensaje y tenemos la oportunidad de compartirlo por estos medios, es suficiente. No. Mira que debemos adoptar una posición como lo hicieron esos marineros allí también. En la tempestad y en la tormenta tú y yo debemos acordarnos de primero orar, de primero reconocer, de dejar quizás de obedecer, lo hemos dicho, de que finalmente esa desobediencia no cause ese sufrimiento a quienes nos rodean. Yo estoy seguro que si te pregunto en esta noche si tú quieres ver sufrir a tus hijos, ¿cuál va a ser tu respuesta? Claramente no, ¿cierto? Y Dios como Padre tampoco quiere que nosotros suframos como hijos. Él quiere una vida, o digamos que una vida llena de muchas bendiciones, pero también tiene una serie de requisitos, una serie de normas. Y esos requisitos no implican que tú y yo podamos tomar la actitud de Jonás y vivir quizás en esa situación que él pasó y que podemos reflexionar en esta noche. Algo más que debemos aprender de esta historia es que finalmente el Señor nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Esto es importante. Pero no podemos entrar a creer que porque Él nos ama sin importar lo que hayamos hecho, no debemos tener un cambio a través de la palabra. Finalmente es este libro, esta palabra la que nos debe llevar a un cambio. Es esta palabra la que nos debe llevar a finalmente. Él perdonó a Jonás, claramente, le perdonó la vida, ¿no? Porque en esta situación de pronto, como él lo vivió, estar allí claramente en ese pez, analizaba un poco la historia y más, lo traigo de pronto a un contexto actual. Yo creo que esa situación de pronto no podría ser, no sé, viable en muchas situaciones, pero el Señor le permitió eso porque Él en lo imposible hace que tú y yo creamos que finalmente Él nos ama en medio de todas las situaciones que podemos vivir, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras fallas, todo lo que allí hemos enumerado, aún así Él te ama y me ama a mí. Eso es lo que debemos aprender en esta noche también de este mensaje. Él escucha nuestras oraciones, algo que claramente lo puedo ver aquí en el capítulo 2, cuando tengas oportunidad en casa allí lo puedas leer. Vas a encontrar también esa oración que finalmente hizo Jonás en medio de su molestia, en medio de toda su situación difícil. Él escucha la oración, él finalmente escuchó la oración de Jonás, incluso desde el profundo del mar, porque estando allí dentro de ese pez, podía entender algo chévere que les quiero compartir en esta noche, y es que cuando él oró aún allí en medio del pez, técnicamente nunca se arrepintió. Técnicamente, o sea, las palabras no, en ningún momento dice me arrepiento de lo que dice, no. Finalmente agradeció a Dios por no abandonarlo. Y nos pasa, ¿cierto? Muchas veces, aún sabiendo que hemos fallado, no tenemos en nuestro corazón esa disposición de decirle, sí, me arrepiento de lo que hice, Señor, pero quiero ser diferente y empezar, como hizo Jonás, quizás desde que salió de la boca de ese pez,
hacer las cosas bien, hacer las cosas que sabemos que no estaban bien, y lo comenzó a hacer llevando allí ese mensaje a Nínive. Y por último, lo que podemos aprender de esta historia es que Dios es misericordioso, amigo y persona que estás conectada en esta noche. Es misericordioso y Él no quiere incluso que los malos se pierdan. Muchas veces quizás pensamos de que el camino el camino sencillo es el camino correcto, ¿cierto? En ocasiones. Pero muchas veces no vemos que dentro de ese camino hay muchas personas que están en búsqueda de esa misericordia de parte de Dios. Y que tú y yo hemos experimentado esa misericordia y podemos entender que Él no quiere que ninguno, ni tú, ni tu familia, ni ninguno se pierda. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad grande a través de lo que hemos aprendido en esta noche. Y es que debemos adoptar ese corazón de marinero, de decir, en medio de esa tormenta, oro y no busco quién es el culpable, sino busco mejorar todas esas situaciones que están afectando cada uno de los momentos que vivo. Pueda que sea una tormenta, pueda que esa tormenta haya pasado y ahorita estés viviendo de pronto la calma de ese mar, de esa quietud del mar. A los que hemos tenido oportunidad de estar en el mar, sabemos que cuando está esa quietud que nos da tranquilidad, nos da paz, ¿cierto? Yo no me imagino en una tormenta. Las pocas veces que he podido montar en una barca, el solo movimiento ya produce un poco de temor. Entonces, pienso en esta noche que así como esa tranquilidad que estamos buscando, es el momento para que tú y yo podamos en esta noche dar gracias a Dios porque hemos podido compartir esta reflexión. Hemos podido, pues primero darte gracias porque has abierto allí esta transmisión, has dado clic, has permitido que en medio de esta reflexión que sé que Dios te ha llevado allí a pensar muchas cosas, quizás unas estén andando muy bien, otras de pronto no tan bien, podamos realmente ahorita en la noche, en nuestro tiempo, decirle, Señor, quiero que todos esas situaciones difíciles o quizás esos Jonás que llevamos ahí en esa barca, que en muchas de las situaciones no tipifican muchas cosas buenas, esas situaciones malas de ese Jonás, realmente no quiero cargar más con ella y hacer como hicieron los marineros, de quitar esa carga para que realmente el camino de esa barca se hiciese más ligero, se hiciese más suave aún en medio de esa tormenta. Entonces, en esta noche yo te doy gracias primeramente porque has permitido llegar a tu hogar, allá a tu casa, allá donde has dispuesto este tiempo para este mensaje y quiero invitarte para que podamos juntos en esta noche hacer una oración, podamos darle gracias a Dios por este inicio de semana y bueno, las personas que quizás se conectan por primera vez les quiero invitar allí que en el lugar donde se encuentren puedan cerrar sus ojos y repetir, si así lo desean, repetir una oración que queremos hacer con cada uno de ustedes. ¿Por qué queremos repetir esta oración? Porque pueda que tú seas en esta noche, estés en la barca también y de pronto estés pasando esa tempestad y dices, oye, necesito conocer a ese Dios que en ese momento, como preguntaban los marineros, conocía a Jonás. O necesito conocer de ese Dios, necesito conocer más que una religión, más que quizás llevar un rótulo de, como lo hizo aquí nuestro amigo Jonás, de hebreo o de X denominación. Es más que tú y yo podamos conocer quién es realmente Jesús, conocer su amor, conocer que su amor es inagotable. Y por eso te invito para que cierres en esta noche allí tus ojos y podamos decirle, Señor Jesús, gracias porque en esta noche hemos podido compartir, Padre, esta reflexión. Gracias por cada persona que se ha conectado en este tiempo. Gracias por las personas que por primera vez se unen. Y oramos, Señor, pidiéndote para que cada una de ellas en este tiempo tú seas, oh Dios, hablando a sus corazones a través de esta palabra. Oro dándote gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y los quiero, Señor, en esta noche guiar en esta oración, sabiendo que donde hay, Padre, esa necesidad de ti, tú solo demandas que podamos abrir nuestro corazón y decirte, Señor, en esta noche te doy gracias y reconozco, Señor, mis fallas, reconozco, Señor, mis debilidades, reconozco, Señor, también ese sacrificio que hiciste allí al dar tu vida por mí, por mi familia, por todos los que me rodean. Y quiero darte gracias y recibirte en esta noche como mi único Salvador, como mi amigo, como mi Padre, como mi confidente, Señor. Y confesar realmente que tú nos enseñas a través, Señor, de esta escritura, de este texto precioso, de este libro, que tú regresas y quiero estar atento a ese llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Bueno, iglesia, damos gracias a Dios en esta noche por este tiempo. Damos gracias a cada una de las personas que se conectó. Recuerden, esta semana tenemos anuncios importantes. Seguimos con nuestro tiempo de impacto de RIB los días lunes, martes, jueves a las 9 de la noche en Facebook. El día miércoles estamos en servidores de impacto en Google Meet, todos los servidores de RIB. 7 de la noche estamos ahí conectados. El viernes nuestro espacio ya allí importante en Instagram, que lo sepa la calle, a las 9 de la noche. Hemos tenido invitados bien interesantes, temas allí nuevos. Los sábados, los niños, importantísimo, los sábados nuestros niños están en su clase de RIB Kids, están a las 4 de la tarde el grupo de los más chiquitos, allí los más pequeños, el grupo Huellitas, y a las 5 de la tarde está el grupo Ikigai, que son los niños ya en la edad de los 8 años en adelante. Entonces, nuestra cartelera está allí en Facebook, revísenla, tómense el tiempo de ver, es un video corto, es un video de 30 segundos donde hacemos el resumen de nuestros tiempos. Importante, el domingo estamos nuevamente ya en RIB, nuestra casa. Estamos volvemos a nuestra iglesia nuevamente de manera presencial. Como lo comentábamos el día de ayer, tenemos un aforo de 20 personas. Entonces, si usted requiere confirmar su asistencia, reservar su lugar, lo puede hacer a través de Facebook, nos puede dejar un mensaje por interno, y ya en estos días estaremos también publicando otros medios por los cuales usted puede confirmar esa reserva de ese lugar y para que nos podamos allí reunir como lo hicimos el día de ayer. Bendiciones a todos y una feliz noche.